mamíferos, ¿no es cierto? Algo muy, muy estructurado dentro de lo que viene a ser la evolución. Entonces, ¿cómo es que esa información podía estar codificada a partir de 4 nucleótidos? Y bueno, ahí es donde se desencadena la carrera por tratar de descubrir cómo la información genética estaba codificada en ese ADN. Entonces, lo primero que se hizo fue descartar el hecho de que los nucleótidos en forma individual podían estar codificando la información genética, ya que las proteínas que van a cumplir con la función necesaria para el organismo, esas proteínas estaban constituidas por aminoácidos y nosotros tenemos 20 aminoácidos que conforman nuestro pool con el cual sintetizamos las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, 4 bases no podían estar codificando 20 aminoácidos. Entonces surgió la posibilidad de que en realidad estuvieran combinadas las bases. Y entonces que las combinaciones de bases fueran responsables de codificar esa información para los aminoácidos que conformarían la proteína. Entonces, en ese caso, dijeron, bueno, tal vez sería de a 2 bases. Pero si fuesen 2 bases las que codifican para un aminoácido, si uno hace un cálculo matemático para determinar la probabilidad, ¿no es cierto?, de que 2 bases puedan estar combinándose para dar forma a esos 20 aminoácidos, y lo que tenemos que hacer es una operación matemática elevándola al cuadrado para ver las probabilidades, ¿no es cierto? Y entonces 4 al cuadrado, porque 4 es el número de bases, y 2 es el número de bases que estarían combinándose al mismo tiempo. 4 al cuadrado nos da 16 posibilidades de combinación factibles entre esos 4 aminoácidos si los agrupáramos de a 2. Y entonces no serían suficientes para justificar los 20 aminoácidos que se utilizan para la síntesis de proteína. Entonces, la siguiente combinación que podría ser tomada es de a 3 bases. En vez de que sea una, que ya vimos que no es posible, 2 bases tampoco es posible, ya de a 3. Y entonces 4 elevado al cubo nos da 64 posibles combinaciones de nucleótidos, de a 3, ¿no es cierto? De a 3 nucleótidos, que podrían estar codificando para aminoácidos. Entonces esos 64 ya pueden contener a los 20 aminoácidos que nosotros estamos utilizando para sintetizar a las proteínas. Entonces, la forma en la cual se planteaba originalmente con estos estudios, en la cual estaba codificada la información genética, era en tripletes de bases. ¿Bien? Ahora, el hecho de que hayan 20 aminoácidos y 64 posibles combinaciones de nucleótidos, de tripletes de nucleótidos que puedan codificarlo, genera 2 situaciones. Puede pasar de que solo 20 de las 64 combinaciones de triplete codifiquen para aminoácidos y las otras 44 no codifican para nada. O puede ser que en realidad varios codones codifiquen para un mismo aminoácido. En el primer caso, a donde solo 20 codones codificarían para aminoácidos y los otros 44 no codificarían para nada, es lo que se conocería como un código genético no degenerado, ya que cada codón codificaría para un aminoácido. Pero, en realidad, lo que se descubrió es que la mayoría de los aminoácidos, la gran mayoría, está codificada por más de un codón, o sea, por más de un triplete. Y ahora lo vamos a ver por qué, y vamos a entender a qué se debe que más de un triplete puede codificar para un aminoácido. Entonces ya sabemos algo fundamental. Tenemos que la información genética está codificada en tripletes y ya les voy anticipando, lo primero que necesitamos saber es si esos tripletes se leen en forma individual, como sería este caso. El primer triplete codificaría para un aminoácido, el segundo triplete codificaría para otro aminoácido, el tercer triplete codificaría para un tercer aminoácido, o que hubiese superposición entre los tripletes. O sea, que este sea el primer triplete, AUC, el segundo triplete sería UCC,
el tercer triplete sería CCG, y así sucesivamente. Este caso, en el cual hay superposición total, ¿no es cierto?, de esos tripletes, es lo que se conoce como un código imbricado. Si hubiese una superposición parcial, hablamos de un código parcialmente imbricado. Y si no hay superposición, hablamos de un código no imbricado. En realidad, nuestro código genético es del tipo no imbricado. Los tripletes no se superponen para codificar el aminoácido, de manera tal que el primer triplete codifica el primer aminoácido, el segundo al segundo aminoácido, y así sucesivamente. Entonces ya sabemos dos características del código genético. El código genético es degenerado y también es no imbricado. ¿Bien? Entonces, de esa manera, ¿cómo se estaría leyendo un ARN mensajero, que sería la molécula que transporta la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma en el caso de los eucariotas, ¿no es cierto?, actuando como una molécula intermediaria para transferir la información genética? Y si ustedes recuerdan, el ARN es monocatenario, en la gran mayoría de los casos. Cuando no es monocatenario y se presenta en forma bicatenaria, generalmente es en el caso de los virus. Si observamos ARN bicatenario, normalmente es de origen viral. En este caso, el ARN, que es monocatenario, va a codificar, ¿no es cierto?, su información genética en codones de tripletes, ¿no es cierto?, 3 nucleótidos por codón, y cada uno de ellos, en forma no superpuesta, o sea, individual, va a estar codificando para un aminoácido. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso 21 bases, y va a codificar 21 dividido en 3, va a codificar 7 aminoácidos. Por lo tanto, tendremos 7 codones. ¿Bien? La dirección en la cual se sintetiza el ARN mensajero es en dirección 5'3'. Bien, igual que como se copiaba el ADN. Acá también se mantiene esa direccionalidad 5'3'. Bien, entonces ya sabemos nosotros que es no degenerado, perdón, que es degenerado y es no imbricado el código genético, que se codifica en tripletes que se denominan codones, y que cada uno de ellos va a ser traducido al final en un aminoácido individual. ¿Bien? Ahora, habíamos visto nosotros en la clase de mutaciones puntuales que se podía dar la situación en la cual una mutación podía ser o un cambio de identidad de una base, o podía ser una inserción o una deleción de una base o de varias bases, ¿no es cierto? Cuando había inserción o deleción de bases, lo que sucedía es que se podía producir un cambio en el marco de lectura. Y eso es un poquitito lo que estamos viendo acá. Esta sería la secuencia original, y por la inserción de una base, eso se desplaza completamente el marco de lectura. Recuerden que se lee en tripletes. Ahí están bien encajaditos en estas cajitas cada uno de los tripletes. Al insertar una base, como consecuencia de una mutación, el resultado es un cambio en el marco de lectura que va a determinar un cambio en la identidad de los aminoácidos para los cuales están codificando cada uno de esos tripletes, generando una proteína totalmente diferente. ¿Se acuerdan? E inclusive, dependiendo del resultado de la combinatoria que se diera con la generación de este nuevo marco de lectura, podían aparecer señales de finalización, señales de stop, y entonces obteníamos proteínas truncadas. ¿Bien? Entonces, una de las primeras cosas que podemos definir de esto es que las mutaciones que se producen, ya sean por inserción o de lesión de un par único de nucleótidos, iban a generar un cambio en el marco de lectura. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la lectura de esa información genética arranca en un punto muy específico, que lo vamos a ver un poco más adelante. Está codificado de manera muy puntual, y eso es lo que identifica la maquinaria de transcripción y de traducción
para poder generar la proteína adecuada. Entonces, cualquier inserción o deleción de nucleótidos va a alterar la identidad de esos codones que van a estar codificando para las proteínas. ¿Bien? La otra cosa que también tenemos que ver es que el código genético, como habíamos dicho, era degenerado porque más de un triplete va a codificar para, para un mismo aminoácido y esos codones, ¿no es cierto?, que están codificando para la información del aminoácido son tripletes. Entonces, esas son las características fundamentales del código genético. ¿Cómo se empezó a averiguar cuál es la identidad del aminoácido que codifican cada uno de esos 64 tripletes, resultado de la posible combinación de las 3 bases, ¿no es cierto?, de las 4 bases en forma de tripletes? Y bueno, lo primero que hicieron los investigadores, encabezados por Nirenberg y colaboradores, es que utilizaron un sistema libre de células de Escherichia coli, o sea, son lisados de esta bacteria. Se toma la bacteria, se la lisa, se toma ese contenido citoplasmático de la Escherichia coli, donde están presentes los ribosomas, ¿no es cierto? ¿Y para qué necesitamos eso nosotros? Porque se le agrega artificialmente RNA del tipo mensajero, sintetizado artificialmente en el laboratorio. Entonces, lo primero que se sintetizó, por una cuestión lógica, son RNAs que son polímeros de un solo tipo de nucleótido. Entonces hicieron poli-U, todo un RNA de U, un poli-C, todo un RNA de C, un poli-A, ¿no es cierto?, que es un polímero todo de adenina, y un poli-G, todo un polímero de guanina. Entonces, como acá los tripletes son de la misma base, lo que se esperaba es que el polipéptido que fuera traducido a partir de este RNA mensajero, que era un poliuracilo, fueran todos de la misma naturaleza los aminoácidos que conforman a ese polipéptido. Y fue lo que sucedió. El polipéptido sintetizado a partir de un RNA del tipo poliuracilo era un polipéptido de fenilalanina. Los únicos aminoácidos que componían ese polipéptido eran fenilalanina. Lo mismo pasó con el poli-C. Fue un polímero, o un polipéptido, perdón, de prolina. Del poliadenina, un polipéptido de glicina. Lo mismo con el poli-G, un polipéptido de glicina. Entonces, ya sabían, al menos, la identidad de 4 de los codones. O sea, ¿para qué estarían codificando estos 4 codones? Un codón triple U codifica para fenilalanina, un codón triple C para prolina, el codón triple A para lisina y el codón triple G para glicina. Y después empezaron a combinarlas a las bases. Empezaron a sintetizar RNA mensajeros, ¿no es cierto?, en los cuales se combinaban, por ejemplo, 2 adeninas y una citosina. La forma en la cual la podías combinar son de 3 formas diferentes. Podías hacer AAC, ACA o CAA. Entonces, lo que hicieron fueron poli-AAC, otro polímero de ACA, otro polímero de CAA, y vieron qué cosa estaba codificando en ese polipéptido, qué tipo de aminoácido conformaría en el polipéptido que está codificado por ese polímero de CAA, por ejemplo. Y lo que descubrieron fue que cada uno de esos polímeros repetitivos estaban codificando para un mismo aminoácido. Por ejemplo, el poli-AAC codificaba para un polipéptido de asparragina. El polímero de CAA codificaba para un polipéptido de glutamina. Entonces, así descubrieron que aparte de estos cuatro que tenían originalmente, que eran la fenilalanina, la prolina, la lisina y la glicina, ya descubrieron que AAC, este triplete, codificaba para asparragina y CAA codificaba para glutamina. Y siempre tenemos que tener presente que la polaridad del RNA mensajero
sigue siendo 5', 3' también para la lectura, ¿cierto? Entonces, así es como llegamos al código genético. Habíamos mencionado que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque más de un triplete va a estar codificando para el mismo aminoácido. Bien, esta es una tablita de triple entrada. Esto correspondería, estas bases de acá corresponden a la primera del triplete. Bien, esta de acá corresponde a la segunda del triplete y estas de acá, perdón, estas de acá corresponden a las terceras del triplete. Bien, lo mismo va a suceder entonces con cada uno de estos recuadros que están en forma consecutiva. Entonces, por ejemplo, aquí el triplete sería uracilo, 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 que es lo que tenemos acá, y ya habíamos visto que era fenilalanina. Bien, si hacemos UUC, que es la segunda opción, también codifica para fenilalanina. Si hacemos UUA, entonces ahí ya cambia la identidad del aminoácido y ya es leucina. Si hacemos UUG, tenemos que también es leucina. Fíjense el segundo caso, el segundo cuadrito, el que le sigue. U es la primera base, C corresponde a la segunda, ven que siempre es la misma, U la primera, C la segunda, y lo que variamos acá es la tercera base del triplete, que está acá. ¿Bien? U, C, A, G. U, C, A, G. Esa es una tabla de triple entrada. ¿Bien? Entonces ustedes pueden ver que tenemos dos opciones acá para fenilalanina y después tenemos 6 opciones acá para leucina. Tenemos acá por lo menos estas 4 que son de serina y tenemos otras 2 opciones más totalmente diferentes que también codifican para serina. Bien, entonces así es como se descubrió usando esos experimentos de síntesis de esos polímeros tipo RNA mensajero con distintas combinaciones repetitivas de tripletes, descubrieron la identidad de los aminoácidos para los cuales estaban codificando cada uno de esos tripletes. Ahora fíjense que en realidad ustedes tienen acá 61 tripletes que codifican para aminoácidos. Bien, hay 3 que están acá en rojo que no codifican para aminoácidos. Esos 3 son las señales de terminación. O sea que cuando en el RNA mensajero se tope la polimerasa, la polimerasa se tope con, durante el proceso de síntesis, vaya a chocar con este codón, la RNA polimerasa cesa la síntesis del RNA mensajero y eventualmente cuando ese RNA mensajero vaya al citoplasma, este es el código de terminación de la síntesis de la proteína que está sintetizando el ribosoma. UAA, UAG y UGA, esos son los 3 códigos de terminación, los 3 tripletes de terminación, perdón, ese es el término adecuado. Y fíjense que hay uno en particular que está marcado en verde, que es AUG. Fíjense que ese es el único caso en el cual hay un solo triplete o un solo codón para un aminoácido. En todos los otros casos hay múltiples codones o múltiples tripletes para un mismo aminoácido. Esto tiene una función evolutiva y esto tiene que ver con la señal de iniciación de la síntesis de la proteína. Bien, cuando el ribosoma empieza a hacer la lectura de ese RNA mensajero para poder iniciar la síntesis de la proteína, lo que busca es encontrar este AUG que codifica para la metionina. Cuando encuentre ese primer AUG inmediatamente después del promotor, ahí es donde inicia la síntesis de proteína con una metionina inicial y después el resto de los aminoácidos que vengan codificados en la secuencia. Entonces nosotros tenemos 61 codones que codifican para aminoácidos, 3 codones que codifican para terminación. Dentro de esos 61 aminoácidos, perdón, de esos 61 codones que codifican para aminoácidos, hay uno de vital importancia
que es el que codifica para metionina porque es el que marca el inicio de la síntesis de la proteína. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Genial. Bueno, esta es una forma de verlo al código genético. Pueden encontrar otras variantes de tablita de código genético en internet como esta, donde acá en el centro está representando, fíjense que ahí tienen la orientación 5', 3', entonces como es la orientación es en ese orden, de 5 a 3, estas bases de acá del centro representan la primera base del codón, estas que le siguen en forma concéntrica la segunda base del codón y esta la tercera base del codón. Y acá está el resultado de lo que sería la identidad del aminoácido para el cual codificaría ese codón. De manera tal de que esto se leería así, por ejemplo. CAC codifica para histidina. CAU codifica para histidina. CAA codifica para glicina. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes pueden utilizar este otro método para identificar al aminoácido que está siendo codificado por el codón. Fíjense acá, AUG es el codón de iniciación, que es la metionina, ¿no es cierto? El que codifica para metionina. Y después tienen UAA, señal de terminación, UAG, señal de terminación, UGA, señal de terminación. Es lo mismo que tenían ustedes aquí. Entonces, ya sea que utilicen esta tablita de triple entrada o que utilicen este como reloj concéntrico, en el cual tienen un poco más aclarado acerca de la orientación de lectura del codón y el respectivo aminoácido al final de cuando ustedes hacen la combinación, de una forma u otra ustedes van a utilizarlo para poder resolver los problemas. Como les decía, el viernes nos podemos encontrar a las 3 de la tarde y podemos resolverlos juntos si es que no han podido resolverlos ustedes mismos, ¿sí? Pero estas son las tablitas de código genético que necesitan para poder resolver los problemas. Y como habíamos visto, esos codones o esos tripletes, ¿no es cierto?, están codificando para aminoácidos, que son los que van a conformar a la proteína. Ahora, esos aminoácidos tienen características químicas muy importantes, características físico-químicas muy importantes. Estos aminoácidos vienen clasificados según sus propiedades. Hay aminoácidos que son polares, aminoácidos sin carga, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos nosotros en la mutación puntual? Que yo les decía que por ahí podía suceder que se produzca una mutación en la cual se cambiaba un aminoácido por otro de la misma característica. Entonces, la mutación cambiaba, por ejemplo, un ácido aspartico, lo que codificaría para un ácido aspartico lo transforma en algo que codifica para ácido glutámico. Bueno, el efecto final sobre la estructura de la proteína no es tan severo ya que estamos intercambiando aminoácidos que tienen la misma característica físico-química. Ahora, si hubiéramos cambiado como consecuencia de la mutación un aminoácido ácido por un aminoácido básico, por ejemplo, ahí ya la cosa cambia. Si hubiéramos introducido, por ejemplo, una tirosina, que ya es una molécula mucho más grande, ¿no es cierto? Un triptofano, una molécula mucho más grande. Esos cambios en aminoácidos de forma tan radical, lo que afecta después a la proteína es principalmente en su estructura, la estructura secundaria. La primaria es, ¿no es cierto?, esa conformación del polímero de aminoácidos. Y la estructura secundaria es como esa estructura primaria se pliega sobre sí misma, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaremos alterando nosotros, la estructura secundaria o tal vez la estructura inclusive terciaria de la proteína al alterar los aminoácidos que la componen. ¿Bien? Habíamos visto nosotros de que más de un codón podían estar codificando para un mismo aminoácido. Y eso no es algo por así decirlo, irrelevante, no es algo que no tiene ningún sentido, sino que al contrario, es algo muy, muy importante. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque resulta ser
que gracias a que más de un codón puede estar codificando para la proteína, para ese aminoácido, es que se reducen los posibles o potenciales efectos nocivos de las mutaciones. Entonces, por ahí puede suceder, ¿se acuerdan que habíamos visto dentro de las mutaciones puntuales? Que podía haber un cambio de alguna base y aún así no cambiar la identidad del aminoácido para el cual estaba codificando el triplete. Entonces, en esos casos es donde interviene esto que nosotros conocemos como la regla del balanceo. Recuerdan que habíamos mencionado que más de un codón podía estar codificando para el mismo aminoácido. Bueno, fíjense, por ejemplo acá, para serina, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos como 6 tripletes que podían codificar para serina? Fíjense, para prolina, para treonina, para alanina. Fíjense la cantidad de tripletes que están codificando para el mismo aminoácido. ¿Y qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente? En común tienen, en todos los casos, que las primeras dos bases son las mismas. Siempre es UC. ¿Bien? Y lo que cambia es la identidad de la tercera base que compone el triplete. ¿Ven? Aquí cambia de U a C, a A, a G, y no importó cuál estuvo, siempre siguió codificando para serina. Lo mismo pasa con prolina. Las primeras dos bases están ahí, siempre son C y C, citosina y citosina. Y la tercera base es la que cambia, y aún así, a pesar de que cambia, sigue codificando para prolina. Lo mismo pasa en cada uno de estos casos. ¿Ven? ¿Y eso a qué se debe? Y se debe a que es un sistema que, como les decía, le permite cierta flexibilidad al sistema de traducción para evitar los errores durante el proceso de síntesis de proteína. Queda delegada prácticamente toda la identidad del aminoácido en las primeras dos bases del triplete. Prácticamente quedan ahí delegada la identidad del aminoácido. Y la tercera, esa puede ser variable. ¿Y eso por qué? Porque después cuando veamos cómo se sintetiza la proteína, nosotros tenemos el RNA mensajero, el cual es tomado por el ribosoma, y en el ribosoma, se va a producir el acoplamiento de los RNA de transferencia que tienen el anticodón que vienen portando el aminoácido que va a ser incorporado al polipéptido en síntesis. Bueno, ese anticodón tiene, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la secuencia complementaria al codón, por eso se llama anticodón, y fíjense que la tercera base del anticodón puede o no coincidir con la tercera base del codón. ¿Por qué es esto? Porque en el momento en el cual encaje, le va a permitir una cierta flexibilidad a la molécula del RNA de transferencia para poder encajar dentro del espacio en el cual tiene que interactuar con el RNA mensajero, de manera tal de que lo que tiene que garantizar la unión completa o la identidad de unión completa son las primeras dos bases del codón con el anticodón. La interacción y el reconocimiento de esas dos primeras ya permite que el RNA de transferencia quede acoplado, se formen los puentes hidrógenos, ¿no es cierto?, que van a permitir la estabilización transitoria de esa unión para que le dé tiempo a los sitios catalíticos de tomar ese aminoácido para unirlo a la cadena polipeptídica en síntesis, formando ese enlace, ¿no es cierto?, peptídico. Bueno, esta tercera base del codón no tiene esa relevancia central como son las dos primeras para permitir esa cierta flexibilidad al momento de interactuar con el RNA de transferencia. Bien, y eso va a permitir reducir las consecuencias de una posible falla en la lectura del RNA mensajero y la posible alteración de la proteína al final del proceso de síntesis. Nosotros no queremos pegar un RNA de transferencia que no corresponda a lo que está codificando el RNA mensajero. Y eso viene de la mano, por suerte, los que van a garantizar, por así decirlo, la identidad, son las primeras dos bases del codón,
que van a establecer sus puentes hidrógenos con las primeras bases esas del anticodón, y entonces se va a permitir, ¿no es cierto?, la flexibilidad de la tercera base del codón. A eso es lo que se conoce como la regla del balanceo, porque va a permitir, ¿no es cierto?, ese balanceo del RNA de transferencia, ese pequeño movimiento del RNA de transferencia en el momento de interactuar con el RNA mensajero. ¿Bien? Entonces, habíamos mencionado de que teníamos 4 codones especiales dentro del código genético. 3 son de señales de terminación y 1 es el codón de iniciación. El codón de iniciación es AUG y es el que marca el punto de inicio de la traducción de ese RNA mensajero, que no es lo mismo que de transcripción. Ojo, la transcripción es un proceso distinto a la traducción. La transcripción en el caso de los eucariotas se está dando en el núcleo y la traducción se está dando en el citoplasma. La traducción es un proceso del cual están encargados los ribosomas y la transcripción es un proceso del cual está encargado la ARN polimerasa. ¿Bien? La transcripción. Bueno, en el caso del codón de iniciación, que es AUG, es el ribosoma el encargado de poder detectarlo a ese AUG y empezar la síntesis de la proteína insertando allí una metionina. ¿Bien? Entonces, con eso ya se establece el marco de lectura de ese RNA mensajero. Y algo que es importante que lo conozcamos es que el código genético es universal. Está presente ese sistema de codificación en todos los seres vivos del planeta. Son muy pocas y raras las excepciones en las cuales cambia el código que acabamos de conocer. Generalmente hay ciertas variaciones muy pequeñas, pero están presentes generalmente en cloroplastos o en mitocondrias. Ustedes saben que ahí también hay material genético, ¿no es cierto? Entonces eso también tiene que ser transcrito y después traducido. Bueno, generalmente en esos casos las variaciones que se observan es que el codón de terminación suele tener una composición diferente de nucleótidos, o el codón de iniciación puede ser que esté alterado. Y hay ciertos organismos que son excepciones muy escasas las que hay a esa universalidad del código genético. Pero la gran mayoría de los seres vivos, todos, nos movemos utilizando ese código genético que acabamos de aprender. ¿Bien? Ese es un código genético estándar para todos los seres vivos. Ahora, ¿qué es importante conocer ya a esta altura? El código genético es universal. El código genético se da en forma de tripletes, de bases, de nucleótidos, ¿no es cierto? Esos tripletes se llaman codones, que es un sistema de lectura no imbricado, ¿no es cierto? Es no superpuesto, y también que es un código genético degenerado, porque más de un triplete codifica para el mismo aminoácido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tiene 3 señales de terminación y una señal de inicio. Ahora, el ARN mensajero es una molécula continua. Bien, no hay separadores, no hay algo que esté estableciendo como comas durante un proceso de lectura, no hay una pausa en la lectura. Es continua la lectura del RNA mensajero. Entonces, lo que vienen a actuar como separadores o signos de puntuación son el codón de iniciación y los codones de terminación. Esos son los que van a darle la premisa al ribosoma de dónde empieza y dónde termina la síntesis de las proteínas. ¿Bien? Y con eso vamos a ingresar al tema de síntesis de proteínas. ¿Alguna duda hasta acá? Hola, hola. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, No, perfecto. profe.
Bueno, vamos a avanzar entonces, ya conociendo el código genético y sus características, ahora va a ser mucho más fácil entender síntesis de proteína. Ustedes recuerden, ¿no es cierto?, que el material genético se está replicando para preservar la información y tenemos que obtener la información que está codificada en el ADN en una molécula intermediaria que es el ARN. Esa molécula intermediaria va a permitir tomar la información que está en el ADN sin afectarla, ¿no es cierto? Lo primordial es poder mantener la información del ADN y poder guardar y preservarla de que no sea alterada ni modificada y que podamos seguirla replicando. Entonces utilizamos estas moléculas intermediarias, que son los ácidos ribonucleicos, ¿no es cierto?, para poder tomar la información que está codificada en el ADN, en esta molécula transitoria, y poder tomar a partir de esta la información para sintetizar las proteínas. ¿Bien? O sea que el ARN va a estar actuando como una molécula intermediaria entre la información que está codificada en el ADN del organismo y la proteína que necesitamos para la funcionalidad de ese organismo. Entonces, como habíamos mencionado, esa información que está en el ADN tiene que ser preservada mediante la replicación para poder transferirla o transmitirla a la descendencia y también mediante procesos de corrección permanente para que no se altere la información que está codificada en ese ADN. Después, esa información nosotros la tenemos que tomar y sacarla de ahí del ADN para poder utilizarla. Si hay mucho, perdón el término, pero como para que nos entendamos un poquitito, si hay mucho manoseo de la información que está acá en el ADN, podemos llegar a alterarlo al ADN. Entonces, por eso es necesario una molécula intermediaria que es la que nos va a permitir tomar esa información del ADN para poder sintetizarla a la proteína sin correr riesgo de alterarlo al ADN. Entonces, esa molécula intermediaria que es el ARN se obtiene mediante un proceso de transcripción. Y cuando ya lo tenemos al ARN, a ese ARN nos sirve de molde para poder hacer la traducción que nos va a dar lugar a la proteína que necesitamos. ¿Bien? Ahora, ¿quién es la encargada de producir ese ARN? ¿Quién es la encargada de poder transformar la información que está codificada en ese ADN en algo que nosotros podamos utilizar para poder sintetizar la proteína? La enzima encargada de ese proceso es la ARN polimerasa. Dentro de las ARN polimerasa es la ARN polimerasa 2 y es la encargada de poder transcribir la información que está codificada en el ADN en esa estructura intermediaria que es el ARN. La forma en la cual lo va a sintetizar resambla mucho lo que viene a ser la síntesis del ADN. Aquí lo que hay es una apertura de la hebra de ADN, se toma a la hebra codificante, ¿no es cierto?, del ADN, y a partir de ella se produce el copiado en lo que viene a ser la molécula de ARN, gracias a la ARN polimerasa, y para ello tiene que existir un mecanismo de regulación, un mecanismo que diga dónde se tiene que unir la ARN polimerasa y cuándo tiene que empezar a transcribir la ARN polimerasa y dónde se tiene que detener la transcripción. O sea, fíjense la información que necesita. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuándo va a iniciar la síntesis? ¿Y por cuánto tiempo lo va a hacer? Toda esa información necesita, ¿sí? Ahora, cuando se ha producido la identificación del sitio en el cual se va a unir la ARN polimerasa, es cuando va a dar inicio al proceso de lectura hasta identificar el lugar donde empieza la transcripción. Entonces, esa ARN polimerasa tiene que ser capaz de reconocer el lugar a donde se va a insertar y dónde va a empezar a transcribir. El lugar a donde empieza todo ese proceso es lo que se conoce como promotores. Bien, esos promotores son secuencias de ADN que van a ser reconocidas por la ARN polimerasa para unirse y empezar la transcripción, ¿sí? Entonces,
necesita reconocer los promotores, necesita que le digan que esos promotores están activos y que tienen que ser transcriptos, ¿no es cierto? Tiene que permitir la transcripción, más bien dicho. Y entonces tiene que poder avanzar la ARN polimerasa a lo largo de la hebra de ADN, con lo cual tiene que ir desenrollándola. Igual que lo que le hacía la ADN polimerasa, ¿se acuerdan? Entonces tiene que desenrollarla, ir copiando y permitir el enrollamiento después de que pasó la polimerasa, ¿sí? Y lo que se va a obtener es esta molécula transitoria, que es, aquí ustedes pueden ver, fíjense que está unido transitoriamente el ADN con el ARN. ¿Ven? Este es el ADN que está sirviendo de molde y este es el ARN recientemente sintetizado. ¿Cómo lo identifica? Porque en el ARN estamos utilizando uracilo en vez de timina, ¿recuerdan? Y además, en el ARN no se utiliza desoxirribosa como azúcar, se utiliza ribosa, ¿se acuerdan? Entonces, esas son las diferencias respecto del ADN. Pero aquí se forma transitoriamente una molécula híbrida de ADN a ARN, que después, a medida que sigue avanzando, esto después se desprende y queda como esa molécula monocatenaria de ARN. ¿Bien? Entonces, la ARN polimerasa tiene que ser capaz de reconocer el promotor, abrir la hebra de ADN, unirse a ese promotor, comenzar la transcripción de la región esa codificante, ¿no es cierto? Y una vez que lo ha iniciado el proceso, tiene que copiarlo con la mayor exactitud posible, porque si no va a introducir una información errónea en un molde que después va a servir para la síntesis de proteína. Entonces tiene que copiarlo con la mayor exactitud posible. Y después tiene que ser capaz de reconocer los elementos de terminación, así como encontró el promotor, tiene que reconocer el elemento de terminación de la transcripción, que son los elementos finalizadores. ¿Cómo es o qué características tiene una ARN polimerasa? La ARN polimerasa es una holoenzima, o sea, es una estructura grande compuesta por varias proteínas con función enzimática, ¿no es cierto?, de las cuales, en el caso de la ARN polimerasa, podemos reconocer una subunidad alfa, alfa y alfa prima, beta y beta prima, esto en el caso de la Escherichia coli, y además tiene una subunidad omega y una subunidad muy, muy importante que es la que se conoce como factor sigma. ¿Qué función cumple el factor sigma? Ustedes fíjense que acá estamos representando a la ARN polimerasa cuando ya se ha unido al ADN en busca de ese promotor. Cuando lo encuentra el promotor, fíjense que se desprende la subunidad sigma y entonces el resto de esa holoenzima queda activa haciendo el proceso de transcripción. De manera tal que la subunidad sigma es necesaria y fundamental para reconocerlo al promotor, y una vez que lo ha identificado el promotor, se desprende la subunidad sigma, permitiendo que el resto de la ARN polimerasa comience el proceso de transcripción. Si no estuviera la subunidad sigma, lo que va a suceder es que el resto de las enzimas que componen la holoenzima, o sea, el resto de la ARN polimerasa, que estaría algo así, digamos, como que esto estuviera por acá, no aquí cuando ya reconoció el promotor. Hagamos de cuenta que está antes, nunca estuvo la subunidad sigma formando parte de la ARN polimerasa. Lo que va a suceder es que esa ARN polimerasa va a empezar a transcribir en cualquier lugar, en cualquier punto. No va a haber un codón que va a marcar el punto 1 de síntesis de la proteína. En cualquier lugar se va a pegar el polimerasa y en cualquier lugar va a iniciar el proceso de transcripción. Por eso es fundamental la subunidad sigma, es la que le va a permitir a la ARN polimerasa, cuando va haciendo la lectura del material genético, encontrarlo al promotor, darle esa información a la proteína, a la ARN polimerasa, que ya está en el promotor y entonces se desprende y entonces recién ahí la polimerasa comienza a transcribir de manera segura el ARN para el cual ha sido convocada, por así decirlo, esa ARN polimerasa al punto S. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, una vez que se ha producido el inicio de la síntesis, de la transcripción, perdón,
esa ARN polimerasa va a seguir avanzando, que es el proceso que se conoce como elongación, hasta encontrar la señal de terminación. Y cuando encuentre la señal de terminación, ahí va a desprenderse esa ARN polimerasa, liberando el ARN que va a necesitar después de un cierto procesamiento para poder ser utilizada para que codifique a la proteína, ¿no es cierto? Ahora, fíjense algo que es muy importante. Habíamos mencionado de que la ARN polimerasa encargada de la transcripción es la RNA polimerasa 2. Hay tres tipos de RNA polimerasa, tres tipos principales. La RNA polimerasa 1, que es la que se encarga de sintetizar el ARN que va a componer la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad 3, perdón, la RNA polimerasa 3 es la encargada de la síntesis de la subunidad menor del ribosoma y del ARN de transferencia. Y como habíamos mencionado, la RNA polimerasa 2, que es la encargada de la síntesis del RNA mensajero, ¿bien? De la transcripción del RNA mensajero. ¿Cómo sabe la RNA polimerasa? Hasta ahora hemos descrito cómo reconocía el promotor, entre otras cosas, uno, por la secuencia del promotor, dos, por la presencia de la subunidad sigma. Y después que la reconoce, al promotor se desprende la subunidad sigma, vienen los factores de elongación a intervenir en ese momento, se da la elongación del RNA mensajero y después llega el momento donde hay que terminarlo, ¿cierto? ¿Cómo se determina ese punto en el cual finaliza la transcripción? Hay cosas que son fundamentales que las detecta la RNA polimerasa, que están codificadas en el ADN y que permiten la terminación de la transcripción. La primera es que identifica un grupo de pares de base, entre 4 y 12 pares de base, GC, citosina guanina, que son contiguos, es GC, 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 GC. Son 4 a 12 GCs consecutivos. Bien, después de eso viene una secuencia de pares AT, 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 AT. ¿Y eso qué va a determinar? Que se va a autoplegar el ARN sobre sí mismo, generando una estructura transitoria de doble cadena de ARN, donde se van a aparear las G y las C de estos pares entre sí mismas, formando como una horquilla. Y lo mismo va a pasar con el AT, de manera tal de que se traba la transcripción como consecuencia de esa alteración de la estructura del ARN, porque se generan esas horquillas. Y después, por último, cuando ya se han generado esas horquillas, entonces la RNA polimerasa va a terminar sintetizando una cola poliú, así, y ahí ya con eso termina el proceso de transcripción. Ahora, la transcripción no es igual en procariotas y eucariotas. Fíjense ustedes aquí, ¿cuál es la característica principal que ustedes pueden ver ahí entre una célula procariota y una eucariota? ¿Cuál es la característica principal que les salta a la vista con esta figura? ¿Cómo está el material genético en procariotas y cómo está el material genético en eucariotas? Hola, hola. Hola, hola. Esto es algo que seguramente lo han visto ustedes en biología, lo deben haber visto en primer año. Fíjense, una célula eucariota, el material genético lo tiene encerrado en un núcleo, ¿no es cierto? ¿Y en las procariotas hay núcleo? No. No, no hay núcleo. Claro. El cromosoma bacteriano
está expuesto, ¿no es cierto?, en el citoplasma. Está desnudo, por así decirlo, no está formando esas superestructuras súper enrolladas como son el cromosoma eucariótico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cosa que llama la atención cuando uno ve estas figuras. En el caso de las procariotas, el material genético es compacto, compacto en el sentido de que no hay mucho ADN en comparación a la cantidad de ADN que tienen los eucariotas. Y entonces, fíjense que la figura les muestra que se da proceso de transcripción y después, que ya tenemos el ARN mensajero, se da la traducción. ¿Bien? Todo esto está pasando en el mismo compartimento, en el interior de la célula, en el citoplasma, porque no hay un núcleo que lo esté separando. ¿Cómo es lo que sucede acá en los eucariotas? En los eucariotas nosotros tenemos un núcleo en el cual está encerrado el material genético, está protegido el material genético y separado completamente del citoplasma. ¿De qué manera transitan las proteínas entre el núcleo y el citoplasma? A través de los poros nucleares. Entonces, ese ADN del cual nosotros necesitamos tomar la información, ese ADN del cual nosotros necesitamos tomar la información, tiene que ser transcripto por la RNA polimerasa. Y fíjense que hay algo también muy importante en los eucariotas respecto a los procariotas. En el caso de los eucariotas, la información no es continua como en los procariotas. El RNA que se sintetiza contiene regiones que son codificantes y regiones no codificantes. En este caso, las regiones codificantes están marcadas en verde, ¿ven? Y las regiones no codificantes están en el amarillo anaranjado, este de acá. Esa es la región no codificante. La región codificante se llaman exones y la región no codificante de información se llaman intrones. De manera tal que este transcripto primario que se obtiene como consecuencia de la actividad de la RNA polimerasa tiene que ser procesado para poder obtener un RNA maduro que después va a salir por los poros nucleares para ser traducido a proteína por los ribosomas. Bien, entonces es un proceso más complejo que lo que sucedía acá en procariotas. En procariotas la información es continua, no hay exones, no hay intrones, todo es codificante. Entonces, ese RNA va a ser traducido en una proteína en forma directa, no hay que procesarlo como ocurría aquí. El tipo de procesamiento es distinto, ya lo vamos a ver más adelante, pero la diferencia está, y por ahora se lo anticipo como para cerrar un poquito la idea, que en procariotas puede que esos RNA codifiquen para varias proteínas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un solo RNA a donde van varias proteínas, la información para varias proteínas. Y eso es lo que se conoce como un ARN policistrónico, porque va a codificar para varias proteínas. Y después tenemos el caso este de los eucariotas, en los cuales la información es discontinua. Tenemos que está interrumpida la información en la forma de exones e intrones. Los exones son los codificantes, los intrones son no codificantes. De manera tal que hay que procesarlo, eliminar los intrones, fusionar los exones, y a eso lo vamos a seguir procesando, le agregamos unas estructuras protectoras que son una cap, que le dicen la 5', la cap acá en la punta, y después tenemos la cola 3', la cola polián, que todo eso sirve para protegerlo al RNA mensajero maduro para que no sea degradado fácilmente en el citoplasma y pueda cumplir su función de actuar como molde para el ribosoma para que se dé la síntesis de proteína. Bien, entonces vamos a ampliar un poquitito más la información. Esto sería el caso de los procariotas y de los eucariotas. En el caso de los procariotas, la transcripción se da de manera continua. Tenemos nuestro ARN mensajero. Ese ARN mensajero, como todo esto se está dando en el citoplasma,
inclusive a medida que se va sintetizando el RNA mensajero, ya es tomado por los ribosomas y ya comienza la síntesis del polipéptido. Bien, en el caso de los eucariotas, no. Acá hay que obtenerlo al transcripto primario, que va a contener intrones y exones. Hay que hacerle el procesamiento de esos intrones y exones, eliminar los intrones, fusionar los exones, agregarle la caperuza 5 y agregarle la cola 3', la cola polia, ¿no es cierto?, de poliadenina. Y con eso ya lo hemos protegido, lo hemos blindado al ARN para poder sacarlo a través del poro nuclear hacia el citoplasma, a donde lo van a tomar los ribosomas y van a utilizar ese ARN maduro para molde para la síntesis del polipéptido. ¿Bien? Este es el proceso que estábamos mencionando recién. Acá arriba, esto es todo para eucariotas, ¿bien? ¿Cómo se da ese procesamiento que estábamos hablando en el caso de los eucariotas? Habíamos mencionado que hay un promotor en el gen, esto sería el gen, estamos hablando de ADN, estamos dentro del núcleo, entonces tenemos el promotor, esto es lo que va a reconocer la ARN polimerasa mediante el factor sigma. Cuando lo encuentra el promotor se desprende el factor sigma y entonces comienza a transcribir. Y estas son las secuencias que se llaman upstream o corriente arriba también que se las llama, que son las secuencias a donde están la información pre-primer codón o codón 1. Este es donde va a comenzar a sintetizarse la proteína, pero el RNA mensajero tiene información adelante donde está incluida incluso lo que viene a ser lo que codifica el promotor, pero esto es lo que va a sintetizarse para la proteína, lo que se va a utilizar para la proteína. ¿Bien? Entonces, la ARN polimerasa reconoce el promotor, se desprende la subunidad, va a comenzar la síntesis, ¿no es cierto? La subunidad sigma se llama así en procariotas, ¿bien? Acá estamos hablando de eucariotas, se va a desprender, ¿no es cierto? Hace el reconocimiento del AUG, ahí es cuando comienza lo que viene a ser la transcripción de la región codificante del primer exón, va a haber la transcripción del intrón, la transcripción del otro exón y así sucesivamente lo que esté codificando. Acá solamente marca 2 exones y un intrón. Entonces después se va a producir la obtención del ARN inmaduro o pre-ARN mensajero y eso es tomado por una estructura que va a hacer el procesamiento. Ese procesamiento se conoce como splicing. El splicing es el proceso por el cual se eliminan los intrones y se unen los exones. Ese splicing es realizado por una estructura proteica que se llama esplesiosoma, que es un conjunto de ribonucleoproteínas y ARN. Ese esplesiosoma es el encargado de reconocer la unión entre exón e intrón, cortarlo al intrón y fusionar exón con exón. Esa es la función del esplesiosoma. Cuando ya lo ha fusionado, es entonces cuando se le agrega la caperuza 5' y se le agrega la cola de poliadenina para protegerlo al RNA mensajero y quede ya como maduro para poder salir por el poro nuclear sin que lo degraden las proteínas citoplasmáticas. ¿Bien? Ahora, ¿qué otro tipo de modificación puede ocurrir sobre ese RNA mensajero aparte de la cola polia, de lo que viene a ser el esplesiosoma, cortando intrones y fusionando exones y agregando después la caperuza 5'? También se puede metilar el ARN y esa metilación aumenta la vida media o la durabilidad de ese ARN mensajero en el citoplasma. ¿Bien? De manera tal de que el ADN está codificando para varios tipos de ARN. Ya habíamos mencionado y estuvimos estudiando al mensajero. Y hemos mencionado al de transferencia y al ribosomal. Ahora vamos a abordar un poquitito el transferencia y al ribosomal. ¿Bien? Así es como se verían los ARN. Este es el mensajero que estuvimos estudiando nosotros. Recuerden que el ARN es una molécula monocatenaria, ¿sí? No es como el ADN que es bicatenario, es monocatenario.
pero como monocatenario que es, también se puede autoplegar sobre sí misma y formar los puentes hidrógenos como lo hacía un ADN bicatenario. ¿Ven? Este es el caso del ARN de transferencia, en el cual se pliega sobre sí mismo formando estas horquillas. Entonces el ARN de transferencia adquiere forma como de trébol, ¿ven? Como si fueran estas cada una de las hojas que conforman un trébol. Y esto es lo que se conoce como un ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque este es el ARN que viene portando en este extremo 3' el aminoácido para el cual estaba codificando el codón del RNA mensajero. ¿Y cómo lo va a reconocer al codón del RNA mensajero? Con el anticodón del RNA de transferencia. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la regla del balanceo. ¿Bien? Este es el anticodón que va a reconocer el codón que está presente en el RNA mensajero. Y después tenemos el ARN ribosomal, que está conformando parte de las subunidades del ribosoma. ¿Bien? El ribosoma es la estructura encargada de realizar la síntesis de proteínas. Tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor del ribosoma. Entonces, eso es lo que va a conformar al ribosoma. Perdón. Y en la subunidad mayor es donde tenemos los sitios A y los sitios P, los centros A y centros P, que son los encargados de participar en la síntesis de la proteína. En el sitio A es donde se va a producir la inserción del RNA de transferencia portando el aminoácido, por eso se llama centro A por aminoácido, y el centro P es el centro a donde se transfiere, ahora lo vamos a ver, ese polipéptido en crecimiento, por eso se llama centro P o centro peptidil. Y acá en el medio, entre los dos, ahí está el sitio catalítico, que es el encargado de producir el enlace peptídico entre los aminoácidos. Los ribosomas son muy parecidos entre procariotas y eucariotas. Lo que se diferencia es en el coeficiente de sedimentación cuando uno hace una centrifugación con gradiente de densidad. Un ribosoma procariótico sedimenta en 70S y un ribosoma eucariótico sedimenta en 80S. Habíamos mencionado que tiene dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Subunidad mayor y una subunidad menor. Fíjense que en el caso de los procariotas, la subunidad mayor también sedimenta a 50S y la subunidad menor a 30S. Y la subunidad menor tiene el ARN ribosomal 16S. Esto es fundamental que lo sepamos. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo más adelante, pero este ARN, el 16S, tiene una secuencia chiquitita que se llama la secuencia de Shine-Dalgarno, que es la encargada de reconocer el sitio para que inicie el proceso de traducción de la proteína. Ya lo vamos a ver cómo. Pero esta es la encargada, ¿bien? Y es importante que la conozcamos. Lo mismo pasa por aquí en la subunidad menor de los eucarióticos, tiene otro nombre y también interviene en el proceso de identificación de ese primer codón, del codón AUG para la síntesis de la proteína. Entonces, así es como se vería un ribosoma, a donde está la subunidad mayor, la subunidad menor y el ARN ribosomal inmerso ahí adentro. Durante largo tiempo se pensó que el ARN ribosomal cumplía funciones solamente estructurales para permitir la interacción o la unión de las proteínas que conforman el ribosoma, pero en realidad también tienen actividad catalítica. Así que la funcionalidad del ribosoma depende tanto de las proteínas que la conforman como del ARN que está presente también en la estructura. Entonces, ya habíamos mencionado que los ribosomas de eucariotas y de procariotas se diferencian en ese coeficiente de sedimentación cuando lo estamos separando por centrifugación diferencial. Gradiente de densidad, perdón. Entonces, ¿qué funciones van a cumplir los ARN ribosomales? Entre las funciones que cumplen está, ¿no es cierto?, el poder detectar y poder
por así decirlo, interactuar con la peptidiltransferasa, es poder, ahí en el ribosoma, si ustedes se acuerdan, la subunidad mayor es donde está la actividad peptidiltransferasa. Entonces, cuando detecta el RNA de transferencia portador del aminoácido, va a poder activar la síntesis de ese enlace peptídico para poder transferir el aminoácido a la cadena en crecimiento de polipéptido, ¿no es cierto? También va a detectar a los ARN de transferencia que estén llegando y va a poder también detectar todas estas cosas, tiene que poder hacer el ribosoma. También puede detectar a los factores de iniciación de la traducción y a los factores de elongación y de terminación de la traducción. Todo eso tiene que hacer un ribosoma. Ya lo vamos a ver ahora en la síntesis un poco más clarito. Y ahora vamos a presentarlo al ARN de transferencia, que un poquitito ya lo habíamos visto. El ARN de transferencia también es monocatenario, ¿se acuerdan? Pero la diferencia es que podía autoplegarse sobre sí mismo y generar estas horquillas. Y cada una de estas horquillas o asas tiene una función particular. Entonces, ¿qué es lo fundamental que tenemos que recordar de esto? En el extremo 3' de ese RNA de transferencia es donde viene adherido el aminoácido que va a ser utilizado en la síntesis de la proteína. Por eso es el RNA de transferencia. Transfiere el aminoácido, ¿sí? Entonces, así es un poco más desarrolladito el RNA de transferencia, con esa molécula con forma como de trébol, ¿no es cierto? Y entonces ustedes pueden ver que tiene esos 3 brazos. El brazo D, que es el lugar de reconocimiento para la aminoacil ARNT sintetasa. Esta enzima es la encargada de reconocer qué tipo de RNA de transferencia es este y según la identidad que tenga del anticodón, le va a asignar el aminoácido que corresponde a ese anticodón. Por ejemplo, por decirles algo, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la, cómo se identificaron los aminoácidos que estaban codificados por los tripletes? Bueno, ese triplete era el codón. Bueno, pero ¿quién es el que va a reconocerlo al codón? El RNA de transferencia a través de estas 3 bases que conforman el asa, el bucle este de acá. Es lo que se denomina el anticodón. Gracias a ese reconocimiento es que el aminoácido que está aportando va a ser el adecuado para poder unirse en la cadena polipeptídica en crecimiento. ¿Y quién pega ese aminoácido ahí? Es la aminoacil ARNT sintetasa. Esa es la enzima que va a darle el aminoácido correcto a este RNA de transferencia. Entonces, ese RNA de transferencia tiene funciones muy importantes. Tiene que poder unirse al ribosoma, tiene que poder reconocer, producirse el reconocimiento de codón-anticodón, ¿no es cierto? Y tiene que poder reconocer adecuadamente a la enzima que le va a entregar el aminoácido que necesita aportar. Todo eso tiene que estar presente ahí. Y eso es como se vería un ribosoma. Ahora vamos a entrar a la síntesis de proteína en sí misma. Así es como se ve un ribosoma tridimensionalmente. Si a esto le hacemos un corte, ahí podemos ver que en la subunidad mayor está el sitio A y el sitio P, el sitio aminoacil y el sitio peptidil. Y en el medio, entre ellos dos, estaría el sitio catalítico activo, ¿no es cierto?, que va a ser el enlace peptídico. Ahora vamos a entrar en el proceso de síntesis de proteína en sí mismo. ¿Cómo se da la síntesis de proteína una vez que el ARN mensajero está en el citoplasma? Para que se dé esa síntesis, el RNA mensajero tiene que ser reconocido por la subunidad menor del ribosoma. Y cuando lo reconoce la subunidad menor, ¿se acuerdan que habíamos mencionado en el caso de los procariotas a el ARN ribosomal 16S? Bueno, en ese ARN ribosomal 16S hay una pequeña secuencia de ese ARN que va a interactuar con lo que viene a ser la parte inicial de ese RNA mensajero. Ese reconocimiento permite que encaje perfectamente el RNA mensajero de manera tal de que se identifique cuál es el primer AUG,
el codón de iniciación. Esa secuencia en el ARN ribosomal necesaria para el reconocimiento de el punto de inicio de la traducción es lo que se conoce como la secuencia de Shine-Dalgarno. Esa es la responsable de permitir el perfecto encajamiento de ese ARN mensajero en la subunidad menor del ribosoma. Cuando ya ha encajado perfectamente, es ahí a donde va a venir la primera metionina. Recuerden que siempre va a iniciar la síntesis con una metionina, el codón de iniciación. ¿Bien? Entonces, a ese codón de iniciación, que era AUG, lo reconoce el RNA de transferencia de la metionina y a partir de ahí recién se ensambla el resto del ribosoma. Ahí es donde ingresa a la estructura la subunidad mayor del ribosoma, encerrándolo a ese primer auge, a ese primer RNA de transferencia portador de la metionina, ya en el sitio P. Y a partir de ahora ya queda en marco de lectura. ¿Se acuerdan que es fundamental el marco de lectura? Entonces ya identificamos cuál era el punto de inicio gracias a la UG con su respectiva metionina. Y después el siguiente triplete es GUU. Entonces va a ingresar en el sitio aminoácido un RNA de transferencia portador de un anticodón que tenga la correspondencia para GUU. ¿Cuál sería ese? Sería CAA. Bien, entonces ese anticodón es el que va a interactuar con este codón y va a permitir entonces que llegue el siguiente aminoácido. ¿Cómo se vería eso más, por así decirlo, más funcionalmente hablando? Ya hemos reconocido la subunidad menor con su secuencia de Shine-Dalgarno, identificamos el AUG con el cual se da inicio al marco de lectura, ingresa el primer RNA de transferencia portador de la metionina, entonces ahí se termina de ensamblar la subunidad mayor del ribosoma, queda completamente ensamblado el ribosoma y disponible el sitio aminoácido. En este caso, el siguiente codón que tenemos después del AUG es AGA. Entonces, va a venir un RNA de transferencia con el anticodón correspondiente, que en este caso sería UCU, que es la complementaria de AGA. Cuando ingresa ese RNA de transferencia al sitio aminoácido, entonces quedan cercanos los dos aminoácidos, uno con respecto al otro, y entonces el sitio catalítico activo que hay entre P y A va a generar el enlace peptídico entre esos dos aminoácidos y una vez que lo ha generado al enlace peptídico, entonces se desprende la metionina de su respectivo RNA de transferencia y entonces el ribosoma avanza un triplete hacia adelante. Avanza un triplete hacia adelante. Y cuando avanza, este RNA de transferencia que ya se desprendió de su aminoácido se va del sitio y este es desplazado al sitio P. ¿Bien? ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Ya se ha desprendido el RNA de transferencia que era portador de la metionina, se desprendió, el ribosoma ya se ha desplazado un triplete, entonces ese RNA de transferencia que venía con la arginina es quien ahora está en el sitio P, dejando libre el sitio A. Fíjense cuál es el triplete que está en el sitio A ahora. AGC. Entonces va a entrar en el sitio A o aminoácido un RNA de transferencia con el anticodón correspondiente, UCG. Entonces entra ese RNA de transferencia portando el respectivo aminoácido. Cuando eso se da, se va a generar una vez más la cercanía entre los dos aminoácidos, el sitio catalítico activo va a generar el enlace peptídico y entonces se va a desprender el RNA mensajero, el RNA de transferencia de la arginina y entonces ya va a estar unido la serina, la arginina y la metionina y este es el RNA de transferencia que va a ser desplazado hacia el sitio P. Y así sucesivamente se va a ir sintetizando
el polipéptido. ¿Hasta cuándo se va a sintetizar el polipéptido? Y se va a seguir sintetizando hasta que encuentre un codón de terminación. Cuando encuentre el codón de terminación, que teníamos que los codones de terminación eran UGA, ¿se acuerdan? Por ejemplo, era uno de ellos. Cuando encuentre el codón de terminación UGA, no hay un RNA de transferencia que codifique para eso. Entonces esta maquinaria se traba allí, porque no hay un RNA de transferencia que llegue al sitio aminoácidico, y entonces queda vacante, se frena completamente la maquinaria, porque no hay quien venga acá a ese codón. Cuando esto se frena, interviene el factor Rho, así se llama, RHO, Rho. Ese factor Rho ayuda a que la RNA, el ribosoma, comience el proceso de finalización de la síntesis de la proteína. ¿De qué manera se da eso? En ese momento el factor Rho permite el ensamblaje del resto de los componentes de los factores de terminación, que son factores de liberación. Son más proteínas que llegan, por así decirlo, a desestabilizarlo al ribosoma y permiten, mediante esa desestabilización, la liberación del RNA mensajero y la liberación del polipéptido que había sido sintetizado. Cuando se termina de esa manera, lo que va a suceder es que se desprenden la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma, quedando libre el RNA mensajero y disponible para que sea utilizado de molde para una nueva síntesis de proteína. ¿Bien? De manera tal, y ya un poco más sintético y más integrado, que tenemos el RNA mensajero. La lectura de ese RNA mensajero se hace de 5' a 3'. Primero se va a ensamblar la subunidad menor, va a haber el reconocimiento con la secuencia de Shine-Dalgarno, se va a adherir ese primer RNA de transferencia portador de la metionina, con lo cual ya se establece el marco de lectura. Una vez que se ha unido, entonces se ensambla la subunidad mayor y comienza el proceso de síntesis de proteína, que cuando comienza después vienen lo que se llaman los factores de elongación, que son factores estimulantes del crecimiento de la cadena polipeptídica, son más proteínas que van a estabilizarlo al ribosoma, sintetiza a medida que avanza sobre el ARN mensajero, y una vez que llega a la señal de terminación, por ejemplo el UGA encuentra esa señal de terminación, interviene ya el factor Rho y los factores de liberación desestabilizan al ribosoma, se desprenden las dos subunidades y queda libre el RNA mensajero para que vuelva a servir de molde mediante el ensamblaje de un nuevo ribosoma en el extremo 5'. Bien, entonces, si hasta ahí es lo que habíamos visto. Acá hay un videíto. Ustedes me tienen un poquitito de paciencia y a ver si es que lo puede abrir. Ah, sí, puede abrir. Ahí vamos a ver un poquitito la parte de síntesis de proteína. Bien, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? No, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, cómo no.
¿Cómo reconocía la polimerasa? O sea, ¿cuáles eran los promotores? Los promotores, eso lo vamos a ver bien en la clase que viene, que creo que es el lunes, la parte de regulación génica. Los promotores son secuencias de ADN que tienen, que tienen una combinación de bases, ¿bien? A esto que tenemos adenina, citosina, guanina, ¿no es cierto? Esas son las 4 bases que tenemos siempre ahí, timina. Bueno, hay ciertas secuencias que tienen la característica de ser reconocidas como promotores, que actúan como promotores, más bien dicho. Esas secuencias en conjunto van a determinar que la ARN polimerasa lo reconozca al sitio donde va a iniciar el proceso de la transcripción. En la clase que viene ustedes van a ver que esos promotores tienen secuencias que son características. Por ejemplo, está lo que se conoce como la caja TATA y está lo que se llama la caja CAT. TATA porque es una repetición de timina, adenina, timina, adenina. Entonces, TA, TA, TA. Por eso le llaman caja TATA. Es una repetición. Y después está la caja CAT y es también una repetición CAT. Le llaman caja CAT. Entonces, la cercanía de esa caja TATA con la cercanía de la caja CAT respecto a ese codón de iniciación que es el AUG es la primera marca que van a reconocer como promotor. Entonces, eso que se conoce como promotor para el ARN de mensajero, perdón, ARN mensajero, para la RNA polimerasa, es lo que se conoce como el promotor basal. Es lo mínimo que tiene que reconocer para saber que ahí es donde va a empezar la transcripción. Y después hay secuencias regulatorias o reguladoras. Son secuencias de ADN que están corriente arriba o corriente abajo que van a ayudar o a activar la transcripción o a apagarla la transcripción. Pero no es que el ADN es el que está haciéndolo. El ADN es la marca que va a ser reconocida por proteínas que se van a unir para ser ellas las que van a ejecutar esa función. El ADN es solamente una marca sobre la cual se van a unir esas proteínas. Es la marca de que van a reconocer los activadores, es la marca que va a reconocer la ARN polimerasa, es la marca que va a reconocer los represores, y de la combinación de todo eso es que se define si se va a transcribir o no un gen. Por eso se acuerdan cuando estábamos hablando, yo les decía, la RNA polimerasa tiene que reconocer mucha información. Primero que nada tiene que reconocer si es que va a transcribir o no un gen. Es lo primero que tiene que aprender a reconocer. Después tiene que saber cuándo lo va a hacer. Y después tiene que saber si va a transcribir mucho o va a transcribir poco. ¿Cuánto es lo que se necesita de ese gen? ¿Cuánto es lo que se necesita de la proteína que codifica ese gen, más bien dicho? Entonces, toda esa información tiene que aprender a leerla la RNA polimerasa y para hacerlo le ayudan un grupo de proteínas. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Así que les recomiendo que vengan, asistan, porque va a estar buenísima esa clase. Ahí es donde les va a cerrar toda la información acerca de cómo se regulan los genes. Ahí vemos todo. Vemos procariota y eucariota. ¿Te sirvió la Bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, una consulta con el término de metilación. Ajá. Con el término metilación ya lo había oído ya en sí. Hacía referencia a que era como unas, lo que yo entendí vendría a ser, es como ciertas secuencias que no se mostraban fenotípicamente, es decir, cambiaban, digamos. Por ejemplo, si no me equivoco, eso sucedía si no me equivoco, en los insectos. No. Lo que pasa es que una cosa es metilación como marca epigenética, ¿no es cierto? Ajá. Bien. Eso es una cosa, Bien. Eso Okay. es, también lo vamos a ver la clase que viene y tiene que ver con la regulación de la expresión de los genes. Sí, eso es lo que me... Sí, eso es lo que... Cuando dijo metilación dije,
Ah, entonces, porque lo tenía relacionado eso con la epigenética, entonces dije, bueno, se está expresando los genes, entonces como que ahí me hice, digamos, como que dije, No, ¿qué no, no, pasó no. aquí? No, 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 no. Una cosa es la metilación como marca epigenética en la regulación de la expresión de los genes y otro es la metilación del ARN para estabilizarlo en su vida media citoplasmática. ¿Entendés? Son dos Bien, cosas distintas. bien, profe. ¿Alguna otra duda o alguna pregunta? Bueno, si no tienen más duda, no tienen alguna otra consulta, bueno, los espero el viernes a las 3 de la tarde, ¿ah? Traten de asistir, va a estar bueno. Vamos a tratar de resolver los problemas juntos, aquellos que hayan tenido alguna duda, algo que no hayan entendido, lo resolvemos juntos ahí el viernes, ¿ah? De 3 a 5, ¿sí? Bueno, nos vemos el viernes entonces, ¿ah? Hasta luego, Bien. profe. Luego, suerte. Chao, chao. Hasta luego.